Bien, tengan ustedes muy buenos días. Soy el profesor Isidro Yipo Cahuana, profesor del área de comunicación, nuevamente para compartir este espacio, teniendo en cuenta de que la semana pasada habíamos abordado lo que es la literatura peruana. Digamos, habíamos hecho una clasificación. Empezamos por la literatura de la quechua o incaica. Pues ahora, para seguir esa secuencia, abordamos lo que es la literatura colonial o la literatura de la colonia, ¿no? Entonces el día de ahora vamos a ver la literatura colonial o de la colonia y la época de sometimiento español en nuestro suelo peruano, con la idea de explotar al pueblo, expoliar sus recursos sin más interés que España, y no el área de explotación por parte de colonos españoles asentados voluntariamente o por obligación, contribuyendo de esta manera al retraso generacional de los nativos del país, expresados en dependencia en todos los aspectos. Recuerden que en la literatura quechua había una independencia, luego aquí haya una dependencia de los españoles en todos sus aspectos, ¿no? Eso es en cuanto a lo que refiere a la literatura colonial en el Perú. La dependencia oficial ante España se inicia en 1542 con el establecimiento pues del virreinato en nuestro país. Entonces el periodo de conquista se inicia en el siglo XVI con la llegada de los españoles a América. En el Perú se inicia con la captura de Atahualpa en Cajamarca, hecho que repercutió en la vida de los pobladores del Perú antiguo, porque les impusieron normas de vida, la religión católica, el idioma castellano, hoy llamado español, lo sacaron de la actividad agrícola y lo enviaron a realizar trabajos de minería. Ese es entonces en cuanto a la literatura de la colonia. Luego también vamos a abordar algunas características de la literatura de la colonia. Dentro de las características de la literatura de la colonia tenemos la dependencia de España, que ya lo dijimos, alto valor histórico, retoricismo, estilo satírico, imitación, ¿no? En cuanto a la dependencia de España, preponderó la literatura española, porque se escribió con espíritu y sentimientos netamente españoles. Alto valor histórico. La literatura recogió testimonios del colonialismo que se implantó. Entonces, el valor histórico está dado en los testimonios
del colonialismo que se implantó en nuestro país. La tercera característica, el retoricismo. Hubo preocupación por la expresión y la forma. Se introdujeron elementos de la perspectiva literaria española, como por ejemplo el soneto, los versos en decasílabos, la rima, entre otros. Bueno, hablando del soneto, es una composición de 14 versos, 2 cuartetos y 2 tercetos. Cuando hablamos de versos en decasílabos, cuando tenemos en cuenta las sílabas métricas, 11 versos cada uno, ¿no es cierto? Esos son los endecasílabos. Cuando hablamos de rima, fundamentalmente estamos hablando de la rima consonante o perfecta, porque la otra clasificación también se dio, ¿no?, en cuanto a sonante o imperfecta. Pero la rima también fue parte de este retoricismo en cuanto a la característica de la literatura de la colonia. El estilo satírico. Se usó la sátira mordaz e hiriente para criticar a todos los personajes del virreinato. Los poetas, los representantes de la literatura de la colonia utilizaron la sátira, la burla, para cuestionar o para criticar a personajes del virreinato, vale decir, a los virreyes, que fueron los que mandaron los españoles, digamos, para gobernar nuestro país. En cuanto a la última característica, la imitación. La imitación, las corrientes o movimientos literarios de Europa tuvieron adeptos o imitadores en el Perú. Siempre esa tendencia, creo que persiste hasta ahora. Siempre no hay una originalidad como tal, pues tuvo en esta corriente, en cuanto a la literatura de Europa, tuvieron adeptos o imitadores en nuestro país. En cuanto a personajes representativos o representantes de la literatura de la colonia, se ha querido por conveniente hacerla en 3 clasificaciones: imitadores del clasicismo, imitadores del barroco, imitadores neoclasicistas. En cuanto a los imitadores del clasicismo, tenemos Amarilis A. Belardo, ¿no? Es una autora anónimo, es decir, anónimo que no se conoce quién fue el autor. Luego tenemos Juan del Valle y Caviedes, conocido como el poeta de la Ribera, porque vivió cerca del río Rímac y vecino del palacio, en cuya plaza había cajones o tiendas de madera, lugar donde se desenvolvía Caviedes. Entonces, Caviedes, conocido como el poeta de la Ribera. Entre algunas de sus obras tenemos los privilegios del pobre, por ejemplo, ¿no? En cuanto a los imitadores del barroco, tenemos Juan Espinosa Medrano, conocido como el doctor Sublime y más popularmente el doctor Lunarejo, o simplemente el Lunarejo. ¿Por qué se le conoce como el Lunarejo? Porque en el rostro tenía un sinnúmero de lunares
y por eso se conoció con este apelativo o con este mote de el lunarejo. Juan Espinosa Medrano, entonces, también conocido como el lunarejo o el doctor sublime. Imitadores del neoclasicismo. Aquí, si aquí tenemos clasicismo, aquí es el nuevo clasicismo. Tenemos a Pedro Peralta Barnuevo, cuya obra capital de él es Lima Fundada. Y también tenemos con color corvo, su nombre verdadero, Alonso Carrió de la Bandera. Bueno, eso es de manera, digamos, sencilla, y cada una de estas se irán abordando, analizando sus obras de estos representantes. Naturalmente, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Pero, entonces, esa es, en conclusión, la literatura de la colonia, más que todo la dependencia española. La imposición de todos, o en los diversos aspectos, en cuanto a su cultura, ¿no? Ese es el motivo de esta sesión. Será hasta otra ocasión.